Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Estamos aquí en el programa Discípulos de Cristo de la Iglesia Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Bien, aquí estamos nuevamente en esta tarde compartiendo con ustedes algún texto bíblico, algún don, alguna palabra de edificación para ustedes, hermanos. Y hoy día vamos a hablar un tema que es muy profundo, hermanos, que es que si no lo entendemos vamos a terminar amargados, vamos a terminar tristes, vamos a terminar no entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Y es el perdón. Vamos a hablar del perdón hoy día, hermano. Bien, vamos a orar para comenzar, ¿cierto? Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por poder estar aquí compartiendo tu evangelio, compartiendo tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que me uses, Padre, para hablar a aquellos corazones necesitados, Señor. Aquellos corazones sedientos de ti, Padre. Te lo ruego, Padre, todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Qué temazo el perdón, hermanos. Porque si miramos al mundo, en el mundo no hay perdón. Muchas veces en el mundo, cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, los demás lo único que buscan es condenarte. Lo único que buscan es hacerte pagar por aquello. Lo único que buscan es hacer justicia contigo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos enseñaste otra manera de vivir. Porque tú nos has enseñado a través de tu palabra que existe tu reino y que en tu reino todo es distinto, Señor. Y en que en tu reino, Señor, podemos vivir en paz y confiados en tu perdón, Jesús. Vamos a ir a la palabra, hermano, que está en Efesios 4, del 29 al 32. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué palabra más maravillosa, hermano. Me gusta hablar de este tema, porque este es un tema que va a estar siempre en tu vida, hermano. Este es un tema que siempre va a estar en mi vida. Una de las cosas que en la iglesia, para las cuales está la iglesia, hermano, es para que practiquemos esto del perdón. Para que lo practiquemos no solo en la iglesia, sino con nuestra familia, con todo el mundo que nos rodea, hermano. Fíjate cómo aquí Pablo habla con respecto al perdón, que debemos perdonarnos entre nosotros. Y fíjate que qué sabio es Pablo. Se nota que el Espíritu Santo usándolo a él para hablarnos y diciéndonos: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos: ustedes escucharon o han oído ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pero les digo yo que no es así. Ahora no es así, nunca ha sido así. Hermano, si esto fuera así, Dios tendría que puro destruirnos. Pero gracias a Jesús, gracias a la cruz, Él nos perdonó y nos reconcilió con Él. ¿Y qué significa el perdón, hermanos? ¿Qué significa el perdón? El perdón es liberar de la culpa. Es un ofensor.
el cual es liberado de su culpa, hermano. Dejando pasar su ofensa. En el hebreo nasa, perdón significa levantar la culpa. El perdón es gracia, hermano. Cuando uno perdona, perdona por gracia, no porque la otra persona lo merezca. Dios nos perdonó a nosotros por gracia. Perdón es dejar pasar lo que otro te hizo. ¡Wow! Qué difícil, hermanos. Resulta súper difícil hacer eso. Pero ¿sabes qué? Hay mucha sabiduría en Dios, mucha sabiduría en su palabra, porque cuando tú no perdonas, te llenas de amargura, de enojo, de ira, de gritería. Finalmente, si tú no perdonas, si tú no das perdón, porque el perdón tiene que ser recíproco. Muchas veces somos re buenos para perdonar, pero no somos buenos para pedir perdón. Fíjate qué maravilloso es Jesús. Fíjate cómo Él toma la iniciativa en esto del perdón. Porque nosotros nos fuimos a Él a buscarlo y decirle perdónanos. Sino que Él bajó como un niño y nos trajo el perdón. Ese es el gesto más maravilloso de papá, porque a través de Jesucristo Él nos invita a su reino y a perdonarnos, a olvidar todo. Fíjate qué maravilloso, a olvidar todo el mal que nosotros habíamos hecho. ¿Quién puede pagar eso, hermanos? ¿Con qué dinero tú puedes pagar el daño que tú le has hecho a los demás? No, imposible, hermano. Imposible. Pero Jesús lo pagó en la cruz, hermano. Pagó todo tu pecado, toda tu maldad, todo mi pecado y toda mi maldad. Aleluya, qué glorioso es la obra de Jesucristo, qué glorioso es nuestro Padre, hermano. Pero qué maravilloso es tener este encuentro con Dios y darnos cuenta que necesitamos su perdón. Pero no solo eso, hermano, no solo necesitamos su perdón, sino que también necesitamos nosotros perdonar. Porque no me digan, hermanos, que en esta vida nadie te ha dañado. No me digan, hermanos, que en esta vida nadie te ha ofendido. Y generalmente, hermanos, los que nos ofenden son personas que no importan. Por eso nos duele, por eso quedan heridas, por eso se nos amarga la vida cuando alguien que nos importa nos hace daño, cuando alguien que tú lo amas se sube arriba de ti y pisotea sobre ti dañándote. Pero eso no es distinto a lo que nosotros hicimos con Jesús. No es distinto a lo que el hombre hace naturalmente con Dios. Lo ignora, se burla de Dios. Pero Él te ofrece su perdón a través de Jesucristo. Y vaya, que es difícil llevar esto a la práctica, hermanos. Porque yo puedo estarte predicando hoy día del perdón, pero puedo no ser un hombre perdonador. Puedo ser un hombre que guarda rencor en contra de los demás. Pero si Cristo te ha liberado, pero si Cristo te ha perdonado, eso es imposible. Si tú no sabes perdonar, si tú no puedes perdonar, no comprendes lo que pasó en la cruz. No comprendes el pago que hizo Jesús por tu culpa y por la mía.
Jesucristo pagó la deuda que teníamos con papá. Perdonar a otros es necesario. El encuentro con Cristo, hermano, es primordial, es esencial para que podamos perdonar de corazón, para que podamos perdonar no de boca solamente, sino que realmente dejar pasar la ofensa. Decirle tu ofensa ya fue cancelada por Jesús. No te preocupes, hermano. No importa que me hayas ofendido, Jesús ya pagó por ti. Recuerdo, hermanos, que fue a un encuentro con Jesús, a mi primer encuentro, cuando todavía había luchas dentro de mí, que si era bueno o no ir a la iglesia, si era real lo que existía, si Dios existía o no existía, o era mentira lo que se vivía en la iglesia. Fue ese encuentro con muchas dudas, hermano. Y siempre que uno iba a un encuentro en nuestra iglesia, cuando volvíamos dábamos testimonio de ese encuentro. Y recuerdo que yo me vine todo el camino pensando, ¿qué voy a decir? Y tenía todo planificado para hablar, hermano. Pero cuando me tocó pasar adelante, ¿sabes lo que hizo Dios? Me hizo llamar a mi papá, hacerlo pasar adelante y pedirle perdón por tenerlo atado, perdón por haberlo odiado, perdón por todas mis malas palabras a él, mis malos pensamientos. ¿Saben qué pasó allí dentro de mí? Hubo descanso. Algo se cortó allí, hermanos. Y era la presencia del Espíritu Santo orando en mi vida. Soltando a mi papá. Perdonándolo de corazón. No solo de labios. Y amándole. Fue maravilloso ese momento, hermano. Fue maravilloso. El descanso que sentí ese día, hermano, no lo había sentido nunca en mi vida. Jamás en mi vida había sentido esa paz. Y era porque Dios me estaba perdonando a mí y yo podía entregar perdón a otros. Díganme que no es maravilloso, Jesús. Díganme que no es maravillosa su palabra. En Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El perdón que Dios nos da está asociado al perdón que tú das, que yo doy. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos problemas con las personas. Y el Evangelio de eso se trata, hermanos. Se trata de las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, hermanos. Y te digo una cosa, Pablo dice que nosotros debemos buscar la paz con todos. Obviamente, dentro de lo que se puede. Porque va a haber gente que te va a odiar. En el Evangelio va a haber gente que te va a escupir, que te va a desear el mal a ti. Pero tú no te queda otra, a mí no me queda otra, a ti no te queda otra, que perdonarlos. Porque Jesús los perdonó. Porque Jesús me perdonó. ¿Cómo yo voy a ser tan carepalo, hermano? Siendo como era. Chute, y ahora porque alguien me ofendió, yo no soy capaz de entregarle un perdón.
y de restaurar esa relación? Si Cristo está en ti, debemos perdonar, porque allí encontramos el descanso, allí encontramos la presencia de Dios, hermanos. Muchas veces me ha tocado perdonar e ir a pedir perdón muchas veces cuando yo no he sido el que ofendió. Pero así lo hizo Jesús, po. Y nosotros los cristianos decimos que somos discípulos de Cristo. ¿Y qué hacen los discípulos de Cristo, hermano? Los discípulos de Cristo hacen lo que hace el Maestro. ¿Y qué hizo el Maestro? El Maestro no te dejó solo cuando tú eras el más malo, cuando tú eras el más egoísta, cuando tú eras el más lleno de ira contra todos. Él te perdonó. Él me perdonó. Qué maravilloso el poder de Dios a través del perdón, hermano. Una vez, hermano, mi jefe me despidió en el trabajo. Sí, fue por culpa mía, pero la forma en que lo hizo fue humillante. Y reconozco, hermano, que yo tenía toda la culpa. Me merecía ese despido. Porque antes, cuando no teníamos a Cristo, hacíamos cosas indebidas, ¿cierto? Como por ejemplo ocupar el camión de la empresa para comprar leña. Eso era una cosa indebida. Y mi jefe me despidió. Y yo le estaba pidiendo que dejara pasar eso, porque los dos habíamos conversado. Pero él avisó a Santiago y me despidieron. Perdí todos mis años de trabajo. Me fui sin ningún peso y hoy día entiendo, hermano, que lo merezco, que lo merecía en ese minuto. Y resulta que en todo ese proceso casi peleamos con mi jefe. Yo lo agarré del cuello, hermano. Y quería puro matarlo. Y eso es lo que busca el enemigo. Que salga nuestra ira. Que salga nuestro enojo. Y no lo golpeé finalmente, me fui de allí. Muy enojado porque sabía que iba a perder todos los años de servicio. Eran 8 años, hermano. Era mucho dinero. Por eso estaba tan enojado. Y me vine para la casa, pues, hermano. Y no hallaba qué hacer. Mi cabeza me daba vuelta. No había paz en mí. Estaba muy enojado, muy airado, hermanos, con ganas de partir del mundo. Y llegó una hermana a mi casa y le conté lo que estaba viviendo. ¿Y sabes qué me dijo la hermana? ¿Y por qué no lo perdonas? Qué fácil. Qué sencillo es el evangelio, hermanos. Y allí entendí que debía perdonarlo. Porque fue como una trampa que él me hizo. Y lo perdoné. Y lo perdoné de corazón. Fui y le pedí perdón por todo el daño que yo le había hecho. Por haberlo agarrado del cuello. Por haberlo querido golpear. Fue humillante porque estaban todos mis colegas ahí. Pero la presencia de Dios cuando te
te envía a hacer algo, a ti lo único que te importa es estar bien con Dios y hacer lo que Él te manda. Fue humillante, pero otra vez sentí esa paz, hermano. El enemigo me había hecho la trampa, mi carácter me había jugado una mala pasada, pero todo eso, hermano, en medio de todo eso, Dios me enseña algo tan simple, pero tan difícil de llevar a cabo, hermano, que es pedir perdón y dar perdón. No había rencor ya. Cuando la hermana me dijo esas palabras, fue como si Dios hubiese entrado a mí y me hubiese dicho, eso era todo, es así de fácil. Y me vine muy contento ese día, después de que le pedí perdón a mi jefe y lo perdoné por lo que había pasado entre los dos. Entonces, sin el perdón, hermano, no tenemos cabida en el reino de Dios. Es primordial, ¿cierto? Es primordial perdonar a tu hermano. Quizá tú hoy día estás enojado con alguien. Quizá ese alguien te hizo mucho daño y te marcó para toda la vida. Es fácil. Perdónalo así como Jesús te perdonó. Y si no conoces el perdón de Jesús, yo te invito hoy día a que lo recibas. Y nos llames, hermano, al más 569-68-688-521. Si tú quieres conocer el amor de Jesús. Si tú quieres conocer el perdón de Él. Nos puedes llamar. No es solo hablar del perdón. Debemos vivir en el perdón. Porque así vivió el Maestro, hermanos. Porque así murió Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Muchas veces, hermano, las personas que te hacen daño, las personas que me han hecho daño, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y debemos perdonar. Porque el Maestro nos perdonó a nosotros. Y borró todo. Borrón y cuenta nueva. Ese es el poder de la cruz de Cristo, hermano. Una relación original, como cuando tú eras el original en el cielo. Como era Adán y Eva antes de pecar. Eso es lo que quiere Dios. Perdonarte. Liberarte de la culpa. Cancelado está. Consumado es. Jesús pagó por tus pecados, por mis pecados. Aleluya, hermano. Qué poderoso, hermano. Y eso es lo que nos debe guiar en esta tierra, eso es lo que nos debe guiar en esta vida, hermano, para que vivamos con la gente en paz, para que vivamos amando, para que seamos benignos, para que creamos en las demás personas, aunque las personas nos pisoteen, hermano, porque así lo hizo el Maestro. Aleluya, Jesús, cómo nos enseñaste a amar, cómo nos enseñaste a perdonar, cómo nos enseñaste a restaurar, Jesús, porque luego del perdón, hermano, lo que tiene que venir a nosotros es el arrepentimiento y restaurar a aquellos que nosotros hemos dañado, porque no basta simplemente con pedir perdón. Pero cuando entregamos perdón, también tiene que ser de corazón. Hermano, el enemigo lo que le gusta
que nosotros andemos amargados, es que nosotros peleemos, es que nos salga el yo de nosotros, hermano. No, a mí nadie me hace nada. Eso es yo, eso es egoísmo. En el egoísmo estás tú en el centro. En el cristianismo está Cristo en el centro de tu vida, de mi vida, hermano. Vamos a un tema, Víctor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Continuamos con el programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, hermano, en Manantial Radio 107.9. Si tú quieres contactarnos, puedes escribirnos o llamarnos al número más 569-68688-521. Seguimos con este tema que es tan, pero tan importante, hermano. Como todos los temas en Cristo, ¿cierto? Pero el perdón, hermano. Si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir una vida plena, hermano,
tú debes saber perdonar. Debes saber perdonar y pedir perdón. Y eso solo lo enseña el Maestro. Eso solo lo podemos entender en Cristo. Solo cuando reconocemos que hemos metido la pata y aceptamos el perdón de Dios a través de Cristo, entenderemos realmente lo que significa ser perdonado y entregar perdón. Amén. Hermano, ¿por qué existen los divorcios? ¿Por qué se separan los matrimonios? No es por falta de perdón. No es porque el orgullo está en el centro de las personas. Y no perdono, a mí nadie me la hace. El que me la hace me la paga. ¿Saben lo que le llamó la atención a la prostituta de Jesús? Es que ella sabía que había metido la pata con Dios. Y sin darse cuenta ella, sin que Jesús lo dijera, recibió el perdón de Cristo. Y su vida cambió. Obvio, pues, hermano. Porque cuando nosotros tenemos esa culpa, recuerden que el perdón es que te liberen de la culpa. Y lo que Cristo hizo es liberarnos de la culpa, hermanos. Qué gran mochila llevamos sin Cristo, hermanos. Porque hemos metido la pata una y otra vez. Por eso, hermanos, dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo podemos llegar a ser nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Jesús. Qué maravilloso es el regalo de Jesús, hermano. Pero ese mismo regalo que tú recibes es el que tienes que dar a cualquiera que te ofenda, a cualquiera que te haga daño. Hermano, si tú hoy día estás en tu matrimonio y te ha fallado tu esposa, o te ha fallado tu esposo, te han fallado tus hijos, perdónalos. Y si no puedes perdonar, busca a Jesús. Porque Él te hará un hombre perdonador. Él te hará un hombre de paz y no de guerra. Sí, estamos en guerra. Con nosotros y con el diablo. Pero no con la gente. Sí, la gente muchas veces es usada por el diablo. Pero ellos no saben lo que hacen muchas veces, hermano. Solo en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos. Tú y yo antes no veíamos. No veíamos la media embarradita que teníamos en nuestra vida. Creíamos que eran unos padres perfectos, un esposo perfecto, un trabajador perfecto. No, hermanos. El perdón de Dios era necesario porque teníamos la embarrada. Porque no caminábamos conforme a sus preceptos. Porque no conocíamos su palabra. Hermano, si tú estás hoy día en un matrimonio y estás pensando en separarte, yo te digo, no lo hagas. Porque estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y perdona. Si te han ofendido, perdona. Perdona, sin que te pidan perdón. Y haz todo lo posible en Cristo, hermano. Todo lo posible. Eso significa, hermano, que tú puedes dar otra oportunidad. Así como Dios nos da una y otra oportunidad. Pero si sigue igual la cosa, hermano, yo te digo, huye. Arranca de allí. Aquel que te pide perdón tiene que restaurar, tiene que cambiar, tiene que ser diferente.
Perdón no son unas par de lágrimas nomás. Un momento hermoso. Uno vive pidiendo perdón con sus actos. Y vaya que nos cuesta, hermano. Vaya que me cuesta, hermano. Cuando miro a mi esposa y me doy cuenta tanto daño que le he hecho, y muchas veces tomo una actitud del bacán de la casa y no me doy cuenta de cuántas veces me ha tenido que perdonar ella, hermano. Y Dios me dice, bájate un poquito. Acuérdate que ella te ha perdonado tanto. Exacto. Ella me ha perdonado mucho. Pero lo hace porque tiene a Cristo. Un saludo para mi esposa, que me sigue perdonando, que seguimos soportándonos. Hoy suena como si estuviéramos en una guerra. No, hermano. Se trata, yo soy sincero, hermano. Yo aquí no te voy a venir a engrupir ni a mentir. No, si nuestro matrimonio es pero un 7 en todo. No, hermano. Tenemos problemas, tenemos peleas, pero nos amamos. Y mira lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 5, lo que significa el amor, lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Aleluya. Esa es una definición correcta del amor. No te separes jamás. Es mejor. ¿Sabes qué es mejor? En vez de separarte, en vez de huir, vuélvete a Cristo. Vuélvete al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y verás la gloria de Dios, y verás cómo Él obra en tu vida, cómo Él obra en tu matrimonio, cómo Él obra en tus hijos, cómo Él va cambiando nuestros corazones, hermano. Gracias a su perdón. ¡Qué maravilloso! Díganme que no es maravilloso estar bien con todo, no tener problemas con nadie, hermano. Sí, yo sé que muchas veces tenemos problemas y no hallamos cómo solucionarlos. Muchas veces nos amargamos porque peleamos con nuestra esposa o porque peleamos con alguien, con algún amigo. Perdona. Así es simple, perdona. Y cambiemos, hermanos. Seamos como Jesús. Seamos como Jesús, que Él estando en la cruz. Él estando en la cruz, hermanos. Después de que le pasó un terremoto por encima, por nuestra culpa. En las únicas palabras que tuvo para nosotros fue que nos perdonara. Siempre. Ni siquiera preocupado de su dolor, ni siquiera preocupado de su sufrimiento, sino que pensando en nosotros, de que tuviéramos salvación. Perdónalos, Padre, porque el perdón es salvación, hermano. Si tú conoces el perdón de Dios es porque eres salvo. Y es porque conoces la cruz de Cristo. Es porque sabes que necesitas que alguien pague tu deuda. Y el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede hacerlo es nuestro amigo Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y Él muchas veces te va a pedir, perdona. La gente se va de la casa, hermano, porque no perdona. Y yo te digo, hermano, que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Así de simple te lo digo y así de claro, porque así es, porque así está establecido en tu palabra. Fiel y justo es el Señor para perdonarnos, si es que nos arrepentimos, si es que somos distintos, si es que amamos realmente a las personas con las que estamos. ¿Saben, hermanos? Yo he fallado muchas veces, pero también me han fallado muchas veces.
pero no me ha quedado más que perdonarlo. Hoy día no tengo rencor en contra de nadie. A todos aquellos que me han ofendido alguna vez, les deseo lo mejor. Y lo mejor es Jesús. Lo mejor es su palabra. Lo mejor es su presencia. David decía, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Imagínate, hermano. Imagínate, Pedro, hermano, se enojó con Jesús porque estaba llamando a Simón, a Mateo, a que lo siguiera. Pedro no entendía nada. Pero es tal cual como tú y yo. Muchas veces estamos en la iglesia, muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero no entendemos nada. No entendemos que el Evangelio tiene que ver mucho con el perdón diario, con el perdón constante entre nosotros los hermanos, entre nosotros las familias cristianas. Es otro reino. Aquí no hay espacio para el rencor. Aquí ya no hay espacio, hermano, para que tú tengas algo en contra de tu hermano. Perdona. Y no te digo que se te quite al tiro el dolor, no. Simplemente perdona. Y camina como un hombre que perdonó. Camina como un hombre perdonado. Un hombre libre. Porque Jesús, a través de su perdón, nos hace libre, hermano. Que tiren la piedra, que la tiren. Allí está mi Jesús, para poner su mano. Él pagó el precio. Él quitó la culpa. Él nos dejó pasar todas nuestras canalladas. Y ahora nos vamos a venir a poner exigentes con los demás. Como que si nosotros nunca hubiésemos fallado. No, hermanos. Fallamos todos los días aún. Ni yo lo he alcanzado, decía el apóstol Pablo. Porque la altura del varón perfecto la vamos a alcanzar. Y el día que la alcancemos, Dios nos lleva de aquí, hermanos. Estamos en esta tierra, hermanos, para ser hombres perdonadores. Hombres dispuestos a dar perdón. Y hombres dispuestos a pedir perdón. Hombres dispuestos a restaurar las relaciones que están quebradas. Porque un cristiano no debería tener relaciones quebradas si de su parte dependiera. Eso es el Evangelio, hermano. El Evangelio no tiene que ver ni con comida, ni con bebida, ni con ropa, ni con casa, ni con auto. El Evangelio tiene que ver con tu forma de vivir con los demás, con tu forma de pensar hacia los demás, con tu forma de amar a los demás. Yo puedo decir te amo, pero ¿sabes cuándo voy a saber si realmente existe ese amor? Cuando yo le falle a esa persona. Y si esa persona es capaz de perdonarme. Así es el amor. Así es el amor de Jesús. El único y verdadero amor. El único que ha dado la vida por ti y por mí. El único que dejó todo su reino, toda su gloria, para venir a estar contigo, para venir a salvarte, para venir a ayudarte, para venir a impulsarte al verdadero camino, al único camino, el camino de la cruz. La cruz, hermano. La cruz de Cristo es nuestro perdón. Aleluya. Y Él resucitó, hermanos. Y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, luego de esa gloriosa obra que Él hizo. Y nos envió un ayudador, porque de seguro te cuesta perdonar. De seguro te cuesta pedir perdón.
Hablar de tantas veces que he metido la pata y he tenido que pedir perdón, hermano. Si tú no conoces a Jesús, jamás vas a perdonar a alguien. Podrás decirlo, pero no hacerlo. ¿Cuál es mi afán? Hablarte de esto. No es mío, es de papá. Mi afán es que seas como Jesús y que le des la gloria a papá en cada acto de perdón, porque sin Él no perdonamos. Sin Él, hermanos, estamos perdidos. Sin Él no tenemos nada, hermano. Sin su palabra estaríamos perdidos en este mundo. Gracias, papá, por tu palabra bendita, que nos enseñas a perdonar, que nos enseñas a llevar una vida recta, conforme al corazón de Jesús, y no una vida mediocre, conforme a la religión, hermano, donde sabes mucho, donde entiendes mucho, pero aquí dentro no pasa nada. Jesús quiere transformar esto, hermano. Quiere hacerte un hombre no de bien, un hombre santo, un hombre que ame de verdad, un hombre que perdone de verdad, que restaure de verdad. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios? Si no te lo has preguntado y todas tus oraciones son: papá, quiero esto, papá, quiero esto otro, no estás en el camino correcto. El camino correcto es vivir para la gloria de Dios. El camino correcto es renunciar a tu vida para vivir para Él. Por eso no hay problema en pedir perdón, hermano, porque nosotros nos negamos todos los días para ser conforme a Jesús, para ser agradable, ser un perfume agradable a Jesús. Fíjate, cuando Pedro falló, Jesús jamás le recordó su falla. Al contrario, lo puso a la cabeza. De la iglesia, hermano, luego de Él. Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo de Nazaret. No hay otra cabeza, ni el Papa, ni los pastores, ni los obispos. La única cabeza es Jesucristo de Nazaret. Y sus pensamientos están en su palabra. Que el Señor te bendiga. Que el Señor traiga paz a tu vida. Que el Señor Jesús abra tu mente y tu corazón para que puedas entender las palabras que hoy hablé. No te conviertas en un amargado. No le des esa posibilidad al diablo y entrega tu vida completa a Jesús. Y conocerás la verdadera alegría. Conocerás el gozo de vivir junto a Dios. Conocerás el gozo de ser guiado por Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este día maravilloso en que podemos compartir tu palabra. Quizás no soy el más experto, hermano, pero quiero decirte algo, papá, en oración. Ayúdanos, Señor, a resistir al enemigo y a ser hombres perdonadores, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos ver el perdón de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, discípulos de Cristo. Iglesia Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Chao, bendiciones.